Hola, hola, buenas noches. Me encantan los miércoles, me encanta encontrarme los miércoles a las 8 p.m. con ustedes, la comunidad del programa Vida Maravillosa, porque vinimos a este mundo, cada día lo corroboramos más. La buena información, la educación nos hace felices. Todo lo que llevemos a nuestra mente tiene que ser algo que nos incite, que nos lleve a vivir una vida buena, una vida maravillosa. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Él es Claudio Vélez Suárez. Él es una persona que conozco hace bastante tiempo. Nacido en la ciudad de Barra, Ecuador, pero residente en Popayán desde hace muchos años. Una persona que se ha movido siempre en el ámbito de la educación. Él es antropólogo y es licenciado en filosofía. Tiene muchas especializaciones en educación, en salud familiar, en administración de empresas. Es especialista en docencia universitaria y es magíster en educación, con muchos diplomados. También, pues toda la vida, a lo largo de su vida, se ha desarrollado como docente universitario y tiene mucha experiencia en cargos administrativos. Ha realizado muchas publicaciones y es coautor del libro Saberes Académicos y Saberes Escolares. Como les digo, tiene un bagaje inmenso y me cuenta que hace varios años se ha dedicado a aprender de todo lo que conlleva la palabra género. Es una palabra o un tema que puede llegar a ser muy controversial, porque nos movemos, ¿no?, en dos épocas. Yo digo que las personas de siglo pasado tenemos una concepción diferente de la palabra género y a veces nos cuesta, ¿no? Muchas cosas, muchos cambios. Los jóvenes no, los jóvenes lo entienden porque ellos se han movido más en ese ámbito. A nosotros tenemos unas ideas muy tradicionales. Bueno, vamos a ver el profesor Claudio Vélez Suárez hoy, que nos ayuda a entender más sobre ese género, educación y género, la charla de hoy. Traigámoslo entonces al escenario. Buenas noches, Claudio. Qué gusto encontrarnos hoy en nuestro programa Vida Maravillosa. Gracias, Luz Marina. Te agradezco mucho la invitación y desde el momento que ya nos conectamos hace algún tiempo y estuve pendiente de algunas charlas tan importantes que tú escoges para compartir con las personas que están interesadas en Vida Maravillosa. Entonces me pareció pues aportar un granito de arena en hacer una reflexión sobre lo que tú comentabas ahora, un tema tan delicado para todos, de cualquier época hasta ahora, digamos lo que es la parte de género. En este momento, tanto a nivel regional, nacional, mundial, está como en boga, en moda, se podría decir, la parte de género, que lleva relativamente un corto tiempo, más o menos por unos 15 años, digamos, bien trabajado a nivel internacional, y eso ha llevado a que, en cierta forma, los sistemas educativos, las familias, las comunidades empiecen a ser como inclusivos, a tratar de involucrarse dentro de la nueva visión de lo que es la realidad de las nuevas familias y los nuevos conceptos sobre género. Entonces, esa situación internacional ha obligado prácticamente a todas las instituciones, sobre todo en este caso a niveles educativos y especialmente a nivel universitario, a hacer políticas de género, porque ya no es un problema opcional ni voluntario, sino obligatorio, que está reglamentado dentro de los derechos humanos de la mujer, precisamente a partir de la participación que la mujer ha tenido históricamente desde hace muchas épocas, prácticamente desde comienzos de la humanidad,
pero que poco a poco ha ido escalando, buscando protagonismo a nivel de la historia, y lastimosamente, digamos, no sé si lastimosamente, pero es parte de la historia que no la podemos reversar ni cambiarla, porque es una historia que ya llevamos, entre comillas, de acuerdo a ciertos criterios históricos, 20 siglos, prácticamente son muchos más a nivel de la historia, pero esa trayectoria histórica ha sido muy marcada por un término que también creo que todos los que están presentes, es el patriarcado. Ese patriarcado ha conllevado a hacer en cierta forma muy sólido todos los valores y las normatividades sociales en todo el mundo, porque eso ha permeado en todo el mundo a nivel de todas las culturas, unas más fuertes que otras, unas más tradicionales que otras, por aspectos políticos, religiosos, etcétera, y eso ha sido un poco complicado ir cambiando progresivamente, y en este momento, pues ya con los movimientos tan fuertes que hay de las mujeres, para llegar al término género, podríamos decir, nace de los movimientos feministas de la década de los 60, de la década de los 70, 80, 90, porque si ustedes ven la historia del feminismo, viene por la primera ola, segunda ola, tercera, y estamos en la cuarta ola del feminismo. Y dentro de las características de la cuarta ola, ya prácticamente pierde un poco, entre comillas, esa parte del feminismo para colocarse dentro de un paradigma, que es un término muy importante que también podemos hablar un poquito sobre eso, el paradigma social a nivel educativo y a nivel de sociedades, género. Entonces, ya muy poco se habla, aunque hay movimientos fuertes de feminismo, se habla en términos de género, que abarca muchos aspectos, pero que en cierta forma históricamente han venido recogiendo cada uno en cada país, dependiendo de las circunstancias políticas y sociales que se han dado en el momento, para poderse involucrar dentro de nosotros, que estamos hablando casi para todo género. Y ustedes van a ver, en este caso, en el gobierno actual del presidente actual, pues ha colocado como uno de los pilares fuertes de su mandato la parte de género, que ha sido el fuerte que le ha ayudado para claramente la ubicación. Entonces, todo está permeado respecto a eso. Por eso me parece a mí que es un tema que debemos reflexionar. Simplemente voy a compartir algunos tips, algunos comentarios que me parecen fundamentales para poder entender de una forma más amplia el problema de género, porque si todos nos metemos dentro de las redes, vamos a encontrar definiciones claras de todo. Ya en este momento esa información no está dada, está para todos, y el problema no es recitarlos tal como aparece, sino tratarlos de entender. Y al entender, llevarlos a la práctica es más complicado, porque realmente dentro del quehacer educativo en el cual he venido desempeñándome, y que en cierta forma uno ve a los jóvenes adolescentes que entran a las universidades, vienen cargados con una carga sociocultural muy fuerte, y en cierta forma uno ve que esa carga está relacionado con el problema de la educación familiar, y que en cierta forma también está involucrado obligatoriamente el término de género. Entonces, por eso me parece algo fundamental, digamos, simplemente reflexionar un poco sobre la parte de género educación, que es lo que he titulado la charla mía. La charla, bueno. Tenemos dos comentarios, uno de María Vélez Suárez, dice: gracias Luz Marina por este invitado de hoy, un gran docente y hombre valioso. Ella está en Estados Unidos, gracias María del Carmen. Y nuestra querida Claudia Ortiz, que estuvo hace 8 días aquí, nos saluda desde Neiva, Huila. Y María nos dice un saludo muy especial desde New Jersey. Bueno, queremos que, como este tema de pronto genera muchas inquietudes, que nos hagan las preguntas aquí por los comentarios. Yo las voy a ir transmitiendo a
a Claudio. Ahorita, en este momento vamos a hacer una presentación porque él va a dar un bosquejo de lo que es el género y luego vamos a hacer unas preguntas. Si alguien tiene a bien preguntar, tiene alguna duda, bienvenido sea. Vamos a colocar la presentación. Perfecto, Claudio. Bueno, entonces, como ustedes ven, en cierta forma, la parte de la presentación y para que nos metamos como dentro del cuento de lo que no es simplemente problemas de definiciones ni conceptos, sino que va más allá de lo que es la palabra. Ustedes ven, inicialmente dice, buenas a todos, bienvenidos. Y ustedes ven todos con arroba. Y eso es parte de género, porque para poder siquiera mínimamente ser consecuentes con lo que es género, tenemos que empezar a cambiar gramaticalmente muchísimas cosas que ustedes ya han oído en la historia de hace unos años atrás y que en cierta forma han ridiculizado políticamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela y otras partes donde hablan de todos y todas y todo y lo que sea, ¿sí? Entonces, esa parte que parece graciosa y todo, no es tan graciosa porque es una cosa que en cierta forma nos obliga a cambiar lenguajes, porque el hablar solo en términos patriarcales o genéricos con respecto a lo que es la masculinidad, que en cierta forma todas las profesiones, todo lo que hacemos está orientado hacia el hombre, eso implica exclusión. Y por la razón, un elemento fundamental es las palabras. Van a encontrar ustedes libros sobre género relacionados con muchas cosas donde ya los expertos en género que han escrito muchos textos ya han ido cambiando la parte gramatical, porque es un elemento fundamental. Y uno como funcionario público, empleado y padre de familia y todos los que cada uno hacemos un papel, un rol diferente en la sociedad, tenemos que involucrarnos dentro de esos cambios gramaticales para poder uno, en cierta forma, empezar a ser coherente con la realidad, porque no es simplemente, es decir, no es que está bien que las mujeres tengan las mismas oportunidades y eso es simplemente es decir, pero en la realidad no sucede. Y eso hay tantos estudios en profesiones, en instituciones, donde en cierta forma, entre comillas, admiten igualdades, entre comillas, igualdades, digo, a la mujer, pero que en cierta forma lo que es simplemente es como una moda, pero más no porque en cierta forma sea consecuente con lo que cada uno piensa y valoran a las mujeres, ¿cierto? Entonces, eso es parte fundamental dentro de la parte del contenido de género. Por eso aparece también educación@género, es realmente para enfatizar un poquito ese tipo de aspectos que son fundamentales. ¿Me permite, yo digo algo, Claudio? Dime. He tenido la oportunidad de escribir un libro propio y 2 en coautoría y tengo mucho chat de escritores. Y te cuento que yo noto mucha reacción ante eso de que todas, todes, todos. No, yo realmente no lo critico y sé que en algún momento vamos a llegar allá. Difícil porque hay gente, lo que yo decía antes, la gente ya mayorcita, digamos, ¿no? Con muchos años ya recorridos, nos cuesta qué hacer ante ello, porque parece que es como una imposición y entonces la gente no le gusta y se ríen de eso y colocan memes, digamos, comentarios sobre eso. Yo realmente no lo critico, yo realmente me encanta este tema que tú estás tratando porque voy a profundizar ahora sobre ello. Entonces, ¿qué hacer? Si está llegando la educación a la gente. Por lo que yo decía, los jóvenes de pronto lo entienden más fácil porque están en ese mundo, pero nosotros que ya pasamos una época y que tuvimos una educación tan tradicional, ¿qué se puede hacer? Dímelo tú. No creas, Marina, que digamos los jóvenes en este momento
están a tono con ese tipo de temas. Uno ¿No? ve, digamos, comparando generaciones anteriores, las nuestras que somos los que somos de los años 60, 50 o más, con relación a otras generaciones, los jóvenes simplemente por snob, por moda, cambian algunas cosas, pero no son conscientes de esos cambios. Pero no es porque en realidad sepan el sentido de las cosas. Estamos todos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje permanente. Entonces, un aspecto importante que tú decías, que a veces, que por eso genera mofa, etcétera, y burlas de todos los tiempos a cualquier nivel social, político, público, educativo, cualquier persona que sea, por la forma de la jerga que se tiene que empezar a utilizar, es supremamente complicado, porque el problema es que esa jerga está tan arraigada en nosotros por un problema simple y sencillo, que es la cultura. La cultura, cuando yo hablo de cultura, no hablamos de que la persona que tenga suficientes estudios es una persona que tiene cultura. Ese era un concepto viejo y tradicional que no tiene sentido. El hecho de que uno tenga títulos para la vida social privada de uno, en cierta forma, no son tan funcionales, porque si ustedes ven como reseñas históricas en muchos países y aquí en Colombia, personas supremamente estudiadas con relaciones matrimoniales tóxicas y con feminicidios. Uno podría decir, ¿cómo es posible que una persona que haya estudiado cualquier profesión, porque eso no es solo para uno, sino para todas las profesiones, se comporte de X o Y forma? Entonces, si fuera el estudio que lo hiciera una persona mejor, sería increíble. Pero el Claro. problema es más de fondo. El problema cuando hablamos de cultura, en el caso de los que medio hemos estudiado algo sobre antropología, sociología, es un concepto arraigado desde el momento de la gestación. Que a veces la parte médica, ya todo el mundo sabe que desde el momento del acto coital ya imprimimos relaciones sociales y culturales. Las relaciones coitales nuestras son culturales. Por lo tanto, todo ese proceso va a ir implícito. Por eso los médicos siempre van a estar diciendo a las madres que están gestando la forma emocional, física, etcétera, no es un problema para la parte de salud, sino para el proceso del niño, porque aquí vamos a hablar un poquito sobre algo de lo que Freud plantea con respecto al problema del subconsciente y del inconsciente. Y ese inconsciente se crea a nivel de gestación. Y eso es como si fuera escribir en una piedra donde no se puede borrar. O sea, si nosotros nos borramos parte de ese proceso histórico, perdemos identidad. Entonces, eso no lo podemos pasar. Por eso mucha gente que diga, no, es que ya en este momento he cambiado, es como complicado, porque es muy difícil esos procesos de cambio por el arraigo cultural que nosotros tenemos. Que este tipo de cosas nos lleva a nosotros a sensibilizar, simplemente a sensibilizar para que en cierta forma, en algún momento dado, hagamos procesos de cambios, de actitudes para poder mejorar un poco y mejorar las convivencias sociales que tenemos tanto a niveles familiares como a niveles sociales e institucionales, que eso es lo que se está buscando. Perfecto. Porque el problema Perfecto. de cambiar no se cambia de la noche a la mañana ni simplemente manejar, porque es un proceso complicado. Que lo hagan forzosamente, pero tarde o temprano sale a relucir ese inconsciente que no lo puede uno controlar y ahí se acaba todo. Entonces, por esa razón es muy difícil. Entonces, la parte cultural es fundamental. Por eso, cuando hice esta presentación, le puse educación, porque ahí es donde radica prácticamente ese nicho de hacer escuela, historia en todas las generaciones. Nosotros, los que ya somos adultos, nos cuesta un poco de trabajo hacer esos procesos de cambio,
porque es más dificultoso modificar nuestras estructuras culturales. Los jóvenes también. Por esa razón, los futuros padres serían los llamados a empezar a cambiar esos paradigmas. Y aquí viene un elemento importante, una palabrita que yo también creo que todo el mundo lo sabe, un paradigma. Es un paradigma que es un modelo que nos venden a nosotros socialmente. No lo escogemos. Ojalá tuviéramos la Sí. posibilidad de escoger y cambiar y decir, vamos nosotros a cambiar este tipo de modelo, vamos a hacer otras formas diferentes, sería increíble. Entonces, sería la vida social sería más amable, porque era simplemente resetear, cambiar y ya, sería increíble. Pero no sucede, porque el problema es que los paradigmas son muy arraigados. Entonces, los paradigmas tienen que ir haciendo escuela. Por eso, las instituciones educativas, sobre todo del preescolar, que sería el llamado a empezar a enfatizar ese tipo de cosas, serían las personas que fueran cambiando progresivamente a futuro las nuevas generaciones con estas formas de vida y de visión social y global que socialmente queremos cambiar. Pero ahí hay un problema. El problema es respeto a todos mis colegas, profesores y todo. El problema es que nosotros, profesores, somos digamos, cerrados en los procesos de cambio, lastimosamente. Profesores que Eso ahorita... iba yo, que iba a hacer una pregunta. Habría que pensar en un cambio de pensum, ¿no? Una materia especial Ya se están para, creando. ya, ¿no es Se cierto? están, Me imagino se que están sí. creando Perfecto. en las universidades, se están colocando cursos obligatorios sobre género y educación, precisamente. Y desde hace mucho tiempo hay una cátedra que lastimosamente es simplemente el nombre, pero por lo que pues, se ha venido haciendo un recorrido a niveles curriculares que hemos tenido que ver con instituciones educativas, que era obligatorio, no calificable, era un problema de un curso de sexualidad. Desde el preescolar hasta la universidad, un curso cada año tenía unas ítems especiales. Pero eso lo dictaba un profesor de biología, lo dictaba otra persona que si no tuviera nada que hacer, le metían un curso y daban cosas como lo que normalmente sea. Y para uno hacer eso es complicado. Entonces, por esa razón, simplemente queda en el papel, es muy bonito, pero no, en la realidad no funciona. Y asimismo, actualmente, ya en el caso de las universidades, están tratando de volver cursos obligatorios institucionales el curso de educación y género. Se estaba pensando a nivel de las instituciones de educación, digamos, secundarias, también para hacer eso, pero es complicado, porque eso nos toca muchas cosas. Si ustedes vieran el impacto de este tema de género a nivel educativo, es supremamente complicado. Cuando se empieza a construir la política de género en las instituciones, ¿quiénes son los que más somos tocados? Los profesores. Porque el problema es que empiezan a ver que la forma de trato de las relaciones a nivel estudiantil cambian. Y para nosotros no es nuevo tener ese tipo de cosas que siempre se dan en las instituciones educativas, tanto por profesoras y profesores, esas situaciones de afectividades, y eso genera un problema. Entonces, eso se vuelve una situación muy complicada en el ambiente. Y si ustedes ven, no sé, las personas que están involucradas en esa parte o que conocen de cerca lo que en la realidad sucede en las universidades. Fueron denuncias permanentes, porque eso es algo que vamos a tocar más adelante, donde la diferencia, que por eso coloco como un elemento prioritario el tema de la familia, la diferencia entre el concepto de una familia y otra cambia radicalmente a partir de género. ¿Sí? Por eso aquí, como ven aquí en la diapositiva, dice, ¿qué relación tiene género? A nivel cultural y social. Imagínense, permea todo. La Todo. familia, todo.
nosotros, yo como padre, yo, digamos, vengo de una herencia patriarcal y eso no la puedo desconocer. O sea, es muy difícil cambiar ese tipo de cosas. Uno, por los pocos estudios que ha hecho, ha tratado de modificar algunas cosas para poder llevar un poquito la vida amable y no ser tan inconsecuente con lo que uno ha estudiado o ha leído en la realidad, y eso es difícil. Sí, entonces ahí juega un papel fundamental porque las relaciones de padres a hijos se vuelve eso. Por eso estamos nosotros en este momento en lo que ustedes oyen a nivel sociológico, a nivel antropológico, las sociedades y los jóvenes de cristal, que se vuelven tan susceptibles de todo. Entonces, y es realmente por unas situaciones una situación que se nos sale de las manos a todos los padres de familia, porque en este momento, a partir de género, hasta los niños se vuelven intocables. Y si el problema es la forma de manejo educativo que se tiene que dar para evitar ese tipo de condiciones, porque va a haber una situación muy complicada a futuro respecto a eso. Entonces, claro, por esa razón, es complicado ahora que tocamos la parte de dar cuenta la diferencia que hay entre lo privado y lo público a nivel familiar. El sistema educativo, lo que tú estás diciendo, la parte curricular, tiene que obligatoriamente cambiar, pero el problema es que los currículos, eso es reconocido en todas partes de los que hemos estado involucrados dentro de la parte educativa, son copias de otros países. O sea, la copia no es mala, es buena, pero el copiar es contextualizar, porque yo no puedo traer un modelo, volvemos al paradigma, a una sociedad, digamos, como por decir algo, Popayán, departamento del Cauca, con unas características socioantropológicas muy específicas, con unos tradicionalismos en ciertos casos. Entonces tienen que adecuar, no forzar lo que está en el papel en forma generalizada a obligar unas condiciones. Y eso sucede en todas partes. Entonces, esa parte curricular tienen que ser modelos construidos por las mismas necesidades históricas de cada institución y de cada región. Las políticas públicas están relacionadas con lo anterior. Las políticas públicas son muy amplias y en cierta forma dan autorización a todos como entre comillas unas autonomías. Pero el problema es que las autonomías no se manejan porque pues es como muy complicado. Dependiendo del peso político de una región va a cambiar una cantidad de situaciones. Y el otro aspecto que lleva esto son los movimientos sociales, los que hemos visto desde todas las épocas y lo que ustedes los que han leído algo sobre la historia del feminismo y todos los movimientos sociales que han hecho para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que cambiar, porque no es un problema de decidir, sino es obligatorio, porque los mismos movimientos de las mujeres han estado ya obligando, y la parte política, en cierta forma, ha dado buenas condiciones para que esos movimientos se solidaricen y se vean fuertes, que en este momento, para eso estamos llegando al término de género, porque en el término de género genera una cantidad de situaciones en cantidades, muchísimas cosas que tienen que hacer. Que de pronto, dentro de las políticas de género, se cumplan un 10% en todas las instituciones es muy bueno. De todo lo que aparece en las políticas de género, que vamos a ver más adelante con toda la diversidad, digamos, sexual y de los grupos LGBTQ y más, que implican eso, porque en las políticas de género está incluido eso. Entonces, hay una cantidad de cosas que están unidas respecto a esas situaciones. Entonces, por eso me parece que es fundamental esta relación que hay aquí y que en cierta forma se tiene que ir modificando progresivamente, pero en una forma articulada. Porque, ¿qué pasa? Para que reflexionemos. Suponiendo, yo que medio he leído algo y quiero que mis hijos y mis hijas cambien un poquito la forma de actuar y trato de insinuarles alguna cosa. El problema es que nosotros no vivimos aislados.
nosotros vivimos en grupo social. Entonces, los hijos de uno, los nietos de uno, se van a una institución. ¿Se encuentran con quién? Con grupos muy tradicionales, con profesores muy tradicionales, con instituciones lo mismo. Entonces, ¿qué hay? Un choque. Y ese choque, cuando encuentran dos choques ahí, los jóvenes, ¿por quién deciden? ¿A quién le hace caso? Que eso nunca vemos. Y eso es lo que nos cuestionan a nosotros. ¿Sí entienden? Entonces, esa parte es supremamente complicada. Entonces, si hay una coherencia, que por eso dentro del sistema educativo alguna vez fue una política muy buena, pero lo vuelven simplemente como costura. El problema ¿cómo es la escuela de padres? ¿En qué consistía la escuela de padres? En que los padres entiendan lo que está sucediendo para que haya una coherencia entre la institución y la familia. Si se hubiera hecho eso y que tanto padres como institución hubieran sido coherentes y comprometidos, ténganlo por seguridad que estaríamos cambiando la realidad social. Pero simplemente es como cumplir un programa, una propuesta, que participen para otras cosas, pero no es en realidad porque va a haber choques de opiniones. ¿A quién le cree los niños, los jóvenes? ¿A quién le cree? Al mejor postor, al que tenga mejores condiciones. Si el papá le logra convencer, de pronto le harán caso, que es muy difícil que le hagan caso, porque más prioridad lo tienen a los profesores por cualquier situación. Entonces, esas son situaciones que se vuelven controvertidas y se vuelven dificultosas. Entonces, por esa razón, tiene que haber una coherencia de lo que debemos entender, que las sociedades son un sistema donde Sí. hay unas estructuras que están engranadas y que tienen que irse armónicamente. Armónicamente no quiere decir que repitamos, que seamos conservadores, no, que actuemos en forma consecuente, porque si voy contra la corriente, pues nunca voy a llegar a ninguna parte. Entonces, ahí son elementos importantes. Por eso, esta parte coloco aquí es porque eso es lo fundamental que tiene que ir con el tema de género. Pues tiene relación con todo, Claudio. ¿Y Sí, sí. qué me dices de la parte religiosa? De Ah, la parte, ahí sí, ese ahí sí se es otro encuentra dolor uno de con, cabeza. Es otro dolor de déjame, cabeza porque yo leo algunos comentarios y ahorita listo. me hablas de la parte religiosa. Bueno, Fanny García Bernaza dice, muy interesante. Rosalba Vélez Suárez, felicidades. Gladys, voy a leer los de Gladys que están desde acá. Dice, dice, ella es chilena, ¿no? Dice, está calculado que de seguir tal como estamos, la brecha entre las mujeres y hombres se va a tardar unos 270 años en cerrarse. No, son muchos años. Gladys María de Marchi, desde Chile, el lenguaje inclusivo es muy importante porque cambia la realidad. Lo que tú hablabas, ¿no? Yo siempre lo he pensado así. Venimos de culturas machistas. Nuestros padres nos inculcaron y el medio en el que nos desarrollamos nosotros ha sido, entonces el hombre es el que siempre está al mando, ¿no? El que provee, el que lleva la batuta. Entonces, cambiar esa cultura es muy difícil. Solo a través de la educación creo que se puede hacer. Gladys también nos dice, no se trata de que las mujeres lleguen a ser superiores a los hombres, sino de tener las mismas oportunidades y complementarse con el género masculino, es muy cierto. Oneida Consuegra desde Barranquilla nos dice, hola, buenas noches, saludos desde Barranquilla y excelente tema. Y Gladys desde Chile nos dice, de allí la importancia de educar a los hombres también, lo que tú decías. Sí. La familia juega un lugar muy importante. Perfecto, ya puedes continuar, Claudio, por favor. Es que aquí no es un problema de que el hombre y la mujer tienen que cambiar, no, aquí el problema es mutuo. Aquí, realmente en la parte de género, lo que se busca es que haya una equidad, otro término supremamente importante que debemos entender. O sea, hay algo que de pronto, no sé si genere escozor en las situaciones, pero pues pienso
y lo manifiesto. De pronto, si alguien puede, digamos, controvertir, sería muy bueno. Igualdades no existen, las igualdades no existen, ni siquiera en la naturaleza existen igualdades. Hay proporcionalidades y equidades, que es muy diferente. La equidad y la proporcionalidad es muy diferente a la igualdad. Entonces, por lo tanto, somos diferentes. Y esa diferencia es lo que enriquece la sociedad. Porque sería muy harto que el uno el otro, en el caso de una relación familiar, los hijos fueran igual que uno, sería complicadísimo. O sea, Claro, debemos pensar en que haya una diversidad, cada uno tiene un mundo especial, porque cada uno vive unos espacios históricos totalmente diferentes. Y esa es la parte fundamental. Por eso miramos aquí, en este caso, el modelo tradicional, el paradigma tradicional familiar y el paradigma que en cierta forma se está poniendo en boga el paradigma familiar de género. Y miremos aquí simplemente aquí lo que dice. En el modelo tradicional, el modelo único sin cambios de familia, la familia era estática. Entonces, ¿cuál es ese cambio de familia? El modelo tradicional que está relacionado con la parte religiosa, lo que tú estabas diciendo. Porque en este momento el peso nuestro es un problema que aunque en el 91, en el caso de nosotros en Colombia, en la Constitución del 91, a la religión la sacan del sistema educativo. Si ustedes recuerdan, el problema de la religión anteriormente tenía un poder tan fuerte que cualquier decisión pública y política debía ser consultada y dada la venia por la parte religiosa. Tenía un poder muy bueno antes del 91. Entonces, y como vieron, católica, y la católica era, sí, la ¿no es católica, cierto? Solo la católica, pero, pero en cierta forma, en forma generalizada, ¿no? ya. Porque el peso histórico de la religión católica no es, digamos, tan sutil, es muy fuerte. Mantenerse 14 siglos, perdón, 12 siglos más o menos en promedio, 12 siglos con el poder político, económico y social, no es cualquier cosa. Y fuera de Hegemónico. eso, una situación económica muy fuerte, la religión es muy fuerte hasta ahora, es muy fuerte económicamente. Entonces, cambiar esos paradigmas sociales de la parte religiosa es complicado. Por eso, ahí está el caso para traerlo y actualizarlo y que ustedes lo relacionen el caso del escándalo del Papa Francisco, si ustedes vieron últimamente, con el problema que lo pillaron a él diciendo ese tipo de cosas con respecto a las mujeres. ¿Se dan cuenta? El Papa sabe y él ha sido un defensor de los grupos LGBTQ y más, entre comillas. No es un defensor consciente, es un defensor que tiene por obligación. No es un problema de voluntad, es un problema de obligación. Si no cambia, la iglesia se derrumba, sencillo, así de sencillo. Sí. El problema es que la gente cree que manejan situaciones de que es muy generoso. No, el problema es obligatorio. Entonces, y por esa razón, si ustedes oyen o miren en cualquier medio publicitario de noticieros, miren lo que hablamos ahora, la lengua. ¿Se recuerdan en el escándalo que él estuvo y que lo criticaron y que él se disculpó? Simplemente por hablar en forma estereotipada por la mujer y lo pillaron. Eso es lo que les estaba diciendo ahora. El problema de la lengua nuestra caemos muy fácilmente, porque eso no se puede quitar. Eso que tengamos cuidado en hablar una cosa, pero el problema es que la realidad es otra, porque eso nosotros nos cuidamos es para no quedar mal, pero no porque seamos en realidad consecuentes con la realidad. Eso lo decimos nosotros en palabras, decimos cantidad de cosas hermosas, pero no es así. Entonces, ahí están viendo ese tipo de cosas. Entonces, ese modelo único de cambios, ¿qué es lo que hace? En el modelo nuevo, que ya encontramos diversidad de familias y cambia el panorama radicalmente. Entonces, ya no hablamos, por decir algo, de lo que anteriormente era peyorativo, decir que yo soy hijo de nadie, como la canción mexicana, hijo de nadie. Eso era absurdo. Y eso era, por esa razón, la forma de afianzarse
y que es una situación que es social y que es, digamos, uno puede decir, es que así se puede mirar como aceptación de que buscar el apellido obligatoriamente, ¿no? Ya la mujer puede dar el apellido, ya no tiene ningún problema. Por eso el tema que te había mencionado a ti también, la familia, se toca muchas cosas respecto a eso, porque los paradigmas de familia cambiaron, diversidad de cambios de familia y hogares, cambian. Y el hecho de que cambien, siguen siendo familias. Lo que pasa es que nuestro chip mental tenemos que cambiarlo y entender, porque ya no podemos pensar que siempre va a ser ese modelo de familia, ¿sí? Otro elemento fundamental y que nos toca muchísimo a nivel de nosotros, lo que siempre aparentamos, la armonía y ausencia de conflictos de una familia. Por más que nos estemos matando a nivel familiar, aparentamos vivir felices. Y eso es falso. Por eso, ¿qué es lo que hizo el género? Evidenciar el problema de violencia intrafamiliar, que es lo que estamos viendo en este momento nosotros actualmente. ¿Sí ven? Entonces, que por eso es lo que estamos mirando y que y se está volviendo como muy masivo el problema de la violencia intrafamiliar y toda la cantidad de problemas contra la mujer y no, y digamos, y no contra la mujer también, contra el hombre también, para tener esa equidad, porque el hecho de que a mí me hagan alguna cosa, yo como hombre no voy a ponerme a chillar, a decir algo, porque pues si no, dejaría de ser hombre. ¿Sí? Otra cosa que vamos a tocar más adelante, los estereotipos que están marcados en eso y por esa razón evitamos eso. Por eso en este momento solo hablamos de violencia intrafamiliar a nivel de sobre todo como la que más sufre la mujer, entre comillas. Contra la mujer. Sí, entonces es eso. El otro ámbito exclusivo de lo privado. Todo, la mujer estaba en lo privado, no en la parte pública. Cuando la mujer sale del espacio privado familiar, que era como la mujer del hogar, etcétera, y cambia, ya las relaciones sociales familiares cambiaron. Ya no se pueden mirar en la misma forma. Por razón, los movimientos de género, que es lo que dicen que las mujeres tienen tres actividades sociales, a excepción de nosotros que somos más cómodos. Solo tenemos una. Solo proveer económicamente y las mujeres cumplen con tres. Entonces, por esa razón, cuando salen a nivel público, cambian las relaciones. Las relaciones familiares, las relaciones sociales, todo cambia, pero nosotros no entendemos. Y eso implica una cantidad de situaciones más complicadas. Por eso aquí también hay algo que más adelante, no creo que lo alcanzamos a tocar, que hay un problema de masculinidades que están ahora también de moda, y es realmente que ya hay comunidades de hombres que se vuelven domésticos, o sea, se invierten los papeles y se está manejando esa condición. Entonces, eso hace lo que en cierta forma, digamos, se mira este tema y van cambiando los paradigmas sociales, que no los entendemos y en algunos casos lo aceptamos porque no hay otra obligación. Si yo no tengo nada que hacer, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hacer el papel que hacía la mujer, entre comillas, que automáticamente son como peyorativos. Y eso lo miramos y eso es falso, porque el problema que ya se ha criticado y parte de los movimientos feministas, sobre todo en la tercera edad, en la tercera ola, perdón, digamos, hablaban de que el oficio doméstico era supremamente complicado, porque si a nosotros nos ponen a colocar algo en la cocina, se nos quema hasta el agua y una situación complicada. Entonces, ¿por qué no nos hicieron para eso? Ya en este momento los jóvenes ya hacen cosas, pero no tan conscientes de que como algo, como un snow o algo así. Pero no, el problema es que, digamos, por eso hay ese dicho popular que dice, hombre en la cocina huele a feo, yo no sé, hay un dicho por ahí, y que por esa razón, en cierta forma, no nos involucramos respecto a eso. Por esa razón, el papel del hogar, del ama de casa, es supremamente costoso. Y en la época de la tercera ola, los movimientos feministas empezaron, las mujeres que tenían ese rol, empezaron a cobrar un sueldo a los esposos, para que miren lo que fue fuerte. Ahí fue cuando se valoró lo que ahora nosotros tenemos, el problema de las mujeres de servicio doméstico. Porque si no, anteriormente se creía que la mujer de servicio doméstico era algo que lo hacían
y más bien el patrón era bendecido porque recibía una niña que venía al campo a hacer algo y automáticamente se le pagaba lo que quiera. No, ahora vale, por eso ustedes ven ahora que la nueva ley cambió. El servicio doméstico tiene que pagarse un salario mínimo, con prestaciones, con vacaciones y con todo. Y el que tenga eso y no haga, hágalo porque va a tener problemas. ¿Sí entienden? Entonces, eso cambia para que miren lo que implica todo este tipo de cambios. Son supremamente importantes y delicados. ¿Sí? Y las familias se autoabastecen. Y lo contrario es que hay acciones de políticas donde amplían aspectos sociales y laborales para todos, lo que anteriormente no había. Y ahí hay otra cosa que también se toca acá, es que ya el problema de la diversidad profesional ya no es exclusiva ni para el hombre ni para la mujer. Y eso era muy fuerte y algunas profesiones y algunas áreas laborales eran supremamente cerradas frente a eso. Pero los movimientos feministas como los movimientos de género cambiaron y en este momento ya todas las mujeres pueden involucrarse en cualquier aspecto. Sin embargo, encontramos pugnas entre los hombres y las mujeres en la parte laboral, porque parece que nosotros miramos a las mujeres como competencia y el problema es que no es así, ¿no? No sé si de pronto hay algún comentario. Aquí María Vélez nos dice, es un tema muy polémico y a todo nivel considero que sí es viable un cambio coherente, mas nos llevará un tiempo y creo que los cimientos hay que comenzarlos a construir en el hogar con padres y los hijos. Sí, tiene toda la razón. Yo creo, Claudio, que explícanos esta diapositiva y nos va a tocar hacer un segundo programa. Lo podemos hacer ahora en un mes, en el mes de julio, porque no, es que no, yo sabía que el programa iba a ser muy interesante. Yo quedo muy tocada con todo este tema. Entonces me gustaría, si accedes a ello, hacer otro programa. Entonces explica esta diapositiva y, y terminamos y el otro lo dejamos para julio, ¿te parece? Sí, no hay problema. Sí, es que Perfecto, claro, es que el tema es bastante. es un tema, y eso que, bueno, decía una y con otros temas que están relacionados con el problema de roles, estructuras sociales, el sistema educativo, en el deporte, bueno, hay una cantidad de cosas Excelente. No, tengo que manejar y eso es unas situaciones que en cierta forma han ido cambiando, se han ido modificando. Uno de los ejemplos importantes en este momento y que para todos es visible, el problema de darle importancia al fútbol que hay en este momento mundial de las mujeres. Imagínate, eso nunca se había visto. Y si de pronto había alguna intención de deporte de fútbol de las mujeres, porque si una mujer se metía en fútbol era estereotipada como marimacho, etcétera, Marimacho. por hay todo tipo de cosas. Entonces, eso, para que uno de tantos ejemplos para que miren lo que implica eso. Por eso estamos viendo ahora esos cambios tan radicales y que las mujeres y que en cierta forma se han valorado ese tipo de aspectos que están dando, digamos, peso a nivel social y que en cierta forma ya lo estamos aceptando ese tipo de situaciones. Aquí, lo que Claudio, dice aquí. discúlpame, ¿te diste cuenta? Claro que lo sé que sí, que en México los dos primeros candidatas eran que quedaron de primera y segunda mujeres, con una Ajá, votación tremenda. Eso es un ya que ejemplo. ya que tocas tú eso, en este momento, para que las mujeres que están oyendo lo que sea, lastimosamente dentro de las mujeres hay un nivel de rivalidad. La mujer no confía en la misma mujer porque necesita a alguien que le mande. Lastimosamente eso es una realidad. No en todas partes o aparentemente o toca hacerlo porque ya, pero en realidad eso. Pero en números estadísticos a nivel mundial, siempre el crecimiento de población mayor es de las mujeres. Está más o menos entre el 52 y 55% de la población mundial es de mujeres. Los hombres son una población pequeña. Si las Y mujeres, mandaban, sí. claro, si las mujeres votaran por las mujeres, todos los gobiernos del mundo fueran mujeres. Sencillo, esa sería
una conclusión sencilla. Ve, qué bien. Ah, qué bien. Oye, y es que la herramienta la tienen, y eso, y por esa razón, automáticamente han ido cambiando un poquito ese tipo de conceptos y han ido manejando. Que por eso ustedes ven que aquí en el caso de Colombia, la vez pasada, la vicepresidenta del anterior gobierno se desmayó en un discurso, y por esa debilidad, que supuestamente, entre comillas, era debilidad, que no tenía la capacidad para gobernar porque no podía los pantalones, eso es absurdo. Pero bueno, esos son partes de lo que toca ir cambiando, y sobre todo aquí el problema del paradigma de género no es solo para los hombres somos los llamados a tratar de entender en forma obligatoria, pero las mujeres también, porque hay mujeres que son más machistas que los mismos hombres, Sí, entonces son señor. situaciones, son más complicadas. Entonces, por esa razón, este tipo de cosas se puede trabajar el tema de género a nivel laboral, son situaciones complicadas también, rivalidades. Hay una cantidad de historias a lo largo del tiempo que han sacado cosas interesantes a nivel periodismo. Por ahí leí un texto la vez pasada sobre el papel de género en el sistema de noticias y de periodismo, y son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que, digamos, manipulen tanto, haciendo pensar que meten a una mujer porque en realidad se merece por sus capacidades, pero era como bien como para ridiculizarla y dejarle caer mal para que no hubiera posibilidades respecto a eso. Entonces son cosas supremamente importantes. Aquí en este caso, de pronto voy a darle como una cierre acá, el comportamiento de los hombres y las mujeres es algo que en este momento se está viendo muchísimo. Entonces, no sé si ustedes han pasado por experiencia, que cuando uno sube a un bus público, digamos, y uno, entre comillas, quiere ser lo que dice la gente caballeroso y cederle el puesto a una mujer para que sienta lo que sea, y a la mujer le dicen, no, es que usted qué cree que soy inválida o qué, no, yo no necesito. No, porque ya son Ay, no. mujeres empoderadas, ¿sí me entiendes? O sea, ya manejan una situación y van cambiando eso, porque de pronto uno lo hace porque, pues, no solo a una mujer, sino a hombre, lo que quiera, dependiendo de las condiciones, pero ya son cosas que se van ya percibiendo, porque hay mujeres que ya están muy metidas dentro de ese cuento, y trabajar con el tipo de mujeres que, digamos, como tan metidas dentro del cuento, a veces pasan al otro nivel, que es realmente hay una polémica respecto a eso. Y como para cerrar un poquito esta parte, y que por eso era el tema de que me interesaba como compartir esto, era un video que llegó a la familia sobre la parte de género y educación, porque el problema es que en este momento, digamos, están tocando un problema de apertura, de flexibilidad con respecto al género, pero que se busque como la enseñanza de los niños a mirar sobre todo el problema de los grupos LGBTQ y más, que está siendo tendencioso. Y no es eso, porque el problema es que en el caso de Colombia, creo que hace 2 gobiernos, una ministra de Educación hizo un planteamiento, una cartilla relacionado sobre todo para los problemas de los grupos LGBTQ a nivel educativo, y fue sancionada. Sacó esa cartilla públicamente y no la dejaron publicar porque realmente estaba, pues ella pertenecía a los grupos LGBTQ y más, y la sancionaron respecto a eso, no lo pudo manejar, porque la intención era buena, pero el problema era que se creía que con eso iba a haber una cantidad de situaciones. Entonces, es realmente tratar de entender cómo aplicar eso, porque se vuelve muy sutil, tan delicado, que es una línea tan delgada que puede ser muy, muy complicado, tanto a nivel familiar como a nivel de instituciones educativas. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de temas, porque es supremamente delicado y es un tema que todos debemos meternos. Bueno, no sé, yo
me metí indirectamente, aunque soy hombre, que es otra cosa que las mujeres discriminan, porque son las mujeres que se discriminan, creyendo que las mujeres son las que manejan el tema de género. Y es falso, porque he tenido la oportunidad de tener discusiones con compañeras duras en la parte de género, que por ser mujer creen que están consecuentes con la temática de género, y no es así. Una cosa es el decir, el repetir conceptualmente, y otra cosa es ser consecuente, porque aquí no es un problema de desvaloración de uno ni del otro, es una situación complementaria, independientemente de la orientación sexual que cada uno tenga. El problema es que tenemos que convivir dentro de esa diferencia, dentro de esa equidad social, que es la que nos interesa a nosotros. Hasta ahí sería que dejara para luego mirar qué se puede complementar. Muy amable, No, muchas gracias a todos. no, pero maravilloso el tema, lo manejas muy bien. Y sí, te felicito porque yo creo que pocos hombres se atreven, ¿no? A tomar este tema. A veces yo creo que algunos se ven en desventaja, ¿no? Sí, sí, no. Traigo a colación otra experiencia. ¿Recuerdas que para para la fiscalía en Colombia se requiere una terna de 3 personas? Y el presidente colocó una terna de 3 mujeres, que nunca había sucedido. Pues llevó al punto de que alguien colocó una tutela, que porque no se tenía en cuenta a un hombre, que eso era discriminación. Entonces yo mismo dije, pero ¿y cómo cuántos años colocaron 3 hombres y no pasó nada? Y ahora sí, claro, esa tutela no fue tenida pues en cuenta. Vamos a leer los comentarios para que por favor ya cerremos el tema. Bueno, Oneida nos dice, es un tema muy interesante y vale la pena ampliarlo. Claro que lo vamos a ampliar. Rosalba Vélez, amiga, es muy acertada a los temas que traes y a los ponentes que tienen experiencia. Claro, Claudio, eras preciso para este tema. Felicitaciones a los dos. María Vélez Suárez nos dice, sí, importante realizar una segunda parte. Muchas gracias. Ana María Hernández, súper interesante. Nuevas perspectivas, es verdad. Y tenemos que inmiscuirnos en este tema, todos, porque si esto está cambiando, si no nos vamos a quedar rezagados también. Y Oneida Consuegra desde Barranquilla nos dice, en el tema de los géneros están incluidos tanto las mujeres como los hombres, claro que sí. Fabi García Bernaza, súper, muchas gracias. Bueno, Claudio, entonces vamos a darte un minutico para que despidas el programa y ahora en julio hacemos el segundo, ¿te parece? Listo, gracias. De todas formas, les agradezco mucho a todos que estuvieron en la charla. Te agradezco mucho, Luz Marina, por su invitación. Es un tema que obligatoriamente, porque no hay alternativa, ojalá fuera opcional de decir escojamos si queremos, no, es obligatorio que nos pongamos al día con estas temáticas para los que somos abuelos, padres, los que están recién conformando familias, que debemos nosotros empezar a tratar de convivir lo mejor posible, porque no hay otra condición. O sea, si no funciona, pues no hay ningún problema y no va a pasar nada, las condiciones, pero es importante que seamos consecuentes en las mismas relaciones, porque el problema son de autonomía, somos diferentes, no podemos obligar el uno al otro a hacer lo que quiere el otro por poder o lo que quiera, sea mujer o sea hombre, porque uno ve en la realidad, conozco casos donde la mujer tiene económicamente buenos recursos y el hombre no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se invierten los papeles y sigue siendo un problema, no me atrevería a decir matriarcado, porque no es matriarcado. Eso en la próxima hablaríamos sobre lo que es matriarcado, porque el matriarcado tiene un concepto totalmente diferente. Y una cosa para terminar, el patriarcado aparece en una época especial, no siempre ha sido patriarcado. Más tiempo hubo matriarcado. En la historia el matriarcado fue muy grande y la historia se desarrolló anteriormente, más o menos, no sé si me atrevo a decir, más de 30 siglos hacia atrás. Digamos, el matriarcado fue muy fuerte, fue unas condiciones de vida muy diferentes y las relaciones familiares son muy importantes. Es un concepto totalmente diferente, que en algunas comunidades indígenas
tienen más o menos algunos esquemas respecto a eso, que es importante de aprender de las comunidades, pero no siempre ha sido patriarcado. En el caso de nosotros, como cultura occidental, sobre todo la mayoría, aunque hay algunas culturas orientales también, estamos dentro del patriarcado, pero no siempre, para que se cambien los roles y manejemos otras cosas diferentes. Muchas gracias, muy buenas noches. Claudio, gracias a ti. Nos vemos en julio en otro programa. Comunidad de Vida Maravillosa. Recuerden que este programa se pasa mañana por YouTube a las 12 del día. Muchas gracias. Miren los temas tan importantes. Gracias, Claudio. Tengas buena noche. Chao. A ti muchas gracias. Muy buena noche a todos. Dios los bendiga a todos. Gracias, Claudio.